Les platico un poquito sobre mí. Yo nací en Tegucigalpa, Honduras, hace 39 años. Crecí junto a mis padres, ambos son maestros de profesión y soy la mayor de dos hermanos. Estoy casada con un hondureño también y soy la orgullosa mamá de dos niños de 9 y de 6 años. Radico en la Ciudad de México desde hace 13 años aproximadamente y, como comentaba Gary, actualmente me desenvuelvo como vicepresidenta de Recursos Humanos para Latinoamérica Norte, que eso es México, Centroamérica y Caribe en Mastercard. En este rol, yo soy responsable por la gestión integral de las personas y los diferentes procesos de recursos humanos, desde diseño organizacional, relaciones laborales, desarrollo del talento, entre otros. Disfruto mucho leer, viajar, ir al teatro, a conciertos y compartir tiempo con mi familia. Y de mis cosas favoritas de mi país, de Honduras, son las playas, eh, y de México me encanta, bueno, su variada gastronomía. Soy fan de los tacos al pastor, de los chiles en nogada y del acervo cultural que tiene México, ¿no? Y bueno, para compartirles, por ejemplo, de mis festividades favoritas en México es la del Día de Muertos, que ya es una que hemos adoptado en casa como propia. Y bueno, les cuento que yo decidí estudiar la carrera de Administración de Empresas Turísticas con miras a desenvolverme en ese ámbito. Yo me imaginaba trabajando en el rubro hotelero o en alguna aerolínea. De hecho, así empecé mi carrera. Yo inicié trabajando los fines de semana en la recepción de un hotel mientras estudiaba la carrera para empezar a ganar experiencia y, bueno, claro, para también hacerme de mis propios ingresos. Posteriormente, como requisito para graduarme de la carrera universitaria, debía hacer prácticas profesionales y decidí hacerlas en una aerolínea. Y bueno, trabajaba en el counter del aeropuerto y era responsable desde el check-in de los pasajeros, operar las mangas de embarque y bueno, hasta lidiar con las terribles sobreventas y los pasajeros molestos, ¿no? Y bueno, yo estaba convencida de querer hacer carrera en este rubro, ¿no? Y tenía en mente poder ganar experiencia internacional, trabajar tal vez en alguna cadena hotelera extranjera o en alguna aerolínea. Y bueno, aquí es donde creo que aplica muy bien la frase de si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esa meta que yo tenía tan clara de poder incursionar en el rubro turístico, un día cambió cuando recibí la llamada de una institución financiera muy relevante en mi país para poder incorporarme a trabajar con ellos en su departamento de recursos humanos. Esa fue una decisión clave en mi vida y que desencadenó una serie de eventos que me han llevado hasta donde estoy el día de hoy. Recuerdo que cuando me llamaron y me hicieron la oferta, la acepté con curiosidad y con ganas de aprender, pero la verdad es que no tenía muy claro qué podría significar eso para mi futuro. Entonces entré a trabajar en este banco siendo la persona más joven del equipo y la menos experimentada, pero con el firme propósito de hacer todo lo que se me encomendara de la mejor manera. Entonces siempre busqué aprender, hacer preguntas, ser proactiva, proponer ideas y a lo largo de mi tiempo ahí descubrí que soy buena para relacionarme con la gente y le encontré el gusto a la gestión de personas. Inicié mis actividades ahí en atracción de talento y luego mi rol fue evolucionando y tenía actividades de generalista de recursos humanos, era responsable por la zona centro-sur del país, que eso incluía también la oficina principal de la capital. Y este rol, la verdad es que me encantaba, porque tenía la oportunidad de aprender del negocio. Recuerdo que visitaba las sucursales, formaba parte de las juntas de arranque de los equipos y me motivaba mucho poder aportar al negocio por medio de las recomendaciones que yo hacía desde recursos humanos, ¿no? Y bueno, al corto tiempo de yo haber entrado a trabajar aquí, este banco fue adquirido por un grupo financiero internacional y con eso empezaron a llegar ejecutivos en calidad de expatriados. Y mi rol, adicionar a ser la generalista, evolucionó para también empezar a atender los temas de gestión de expatriados. Y es así como empieza mi relación con la oficina regional en México. Y bueno, recuerdo cuando me asignaron el primer ejecutivo que llegó, era el COO del banco, era un inglés con más de 25 años de carrera,
en el banco, una persona muy senior, y bueno, yo estaba aterrada, ¿no? Recuerdo que le dije a mi jefe, yo no sé por qué me toca hacerlo a mí, pero bueno, está bien, y me lancé con todo a hacer, ¿no? Y es a raíz de esto donde se me presenta la oportunidad de tener una experiencia internacional y llegar a la Ciudad de México. Me hacen el ofrecimiento para un short-term assignment, que era una estadía corta de 3 meses en la casa matriz, en la oficina principal, que estaba basada en la Ciudad de México, para trabajar en el área de Global Mobility, dado que eso era un poco lo que yo ya hacía con los expatriados que teníamos en Honduras. Y siempre había tenido este interés de aventurarme fuera de mi país, pero cuando llega esta invitación a mi vida, la verdad es que llegó en un momento muy particular en mi vida personal. Yo acababa de comprometerme con mi ahora esposo y estaba ya pues a todo vapor pensando y organizando todo lo relacionado a la boda, ¿no? Entonces decidí tomar esa oportunidad, ya que al cabo eran solo 3 meses, no era una asignación corta, o al menos eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Porque realmente esos 3 meses se convirtieron en los 13 años que llevo ya radicada en la Ciudad de México. Y bueno, yo llegué a México y aún recuerdo la primera vez que vi el Ángel de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma, y realmente sentí la inmensidad de la ciudad a la que llegaba. Y llegué con mucha emoción por este nuevo reto, por la oportunidad de conocer el país. Y cuando llegué al equipo de Global Mobility en México, me pasó algo muy similar a lo que yo ya había experimentado cuando entré a trabajar al banco en Honduras. Era la más nueva, la más joven y la que tenía menos experiencia en el tema. Y de nuevo, mi mente se enfocó en dar mi mejor esfuerzo, ¿no? Pasé de gestionar 5 expatriados, que era mi población en Honduras, a tener una población de más de 80 en México. Y rápidamente pude posicionarme como alguien que sabía establecer relaciones de confianza, alguien enfocado en resultados, confiable, que solucionaba problemas y que era eficiente. Y eso me valió que al mes y medio aproximadamente de estar en México, mi entonces jefa me hace un ofrecimiento para mudarme de manera permanente a México. Y bueno, todavía recuerdo cuando compartí con mis papás y mi ahora esposo esa invitación para un traslado permanente. Yo siempre había vivido en casa con mis papás, estaba planeando una boda y tenía muchos miedos, muchas inquietudes de lo que podía significar tomar esta oportunidad, pero la verdad es que también con mucho ímpetu de tener otro tipo de experiencias profesionales. Y bueno, mi ahora esposo decidió apoyarme en la búsqueda de mis sueños y tomamos la decisión de aceptar la oferta. Y aquí quisiera compartirles un poco una reflexión de lo que nos tocó vivir a raíz de eso y que creo que demuestra o ilustra un poquito cuál es el contexto en el que nos toca desenvolvernos en Latinoamérica cuando somos mujeres profesionales, ¿no? Yo siempre he sido una mujer enfocada en lograr mis metas y para mí ha sido muy importante el rol que tenemos como mujeres en el ámbito profesional y no solo en los roles tradicionales que a veces impone la sociedad. Y bueno, como les decía, acá tomamos esta decisión. Mi esposo dejó atrás su empleo, su red de contactos, su familia, para apoyar mi sueño y mi carrera al venir a México, ¿no? Y aquí entonces nos enfrentamos o nos dimos cuenta de cómo son estos paradigmas o estos sesgos que tenemos en la sociedad, ¿no? Tuvimos comentarios suspicaces de amigos, e incluso de familia sobre cómo era posible que yo, la mujer, asumiera un rol de proveedora, ¿no? Porque al mudarse mi esposo conmigo por diferentes motivos, ¿no? Entre procesos migratorios, falta de un network al estar en un país desconocido, pues no fue necesariamente sencillo el que él encontrara trabajo y por muchos meses yo fui el sostén principal de mi casa, ¿no? Y la verdad es que soy muy afortunada de contar con un esposo, pues muy seguro de sí mismo y quien me apoyaba de manera incondicional, ¿no? Y logramos sobrellevar un poco esta situación con la confianza que, pues él también tendría la oportunidad de forjar su carrera, ¿no? Y en mi caso, tuve la fortuna de tener una carrera larga y fructífera en esta institución financiera que me mudó a México.
Y como les comentaba, empecé en el área de Global Mobility también y luego evolucioné a roles de generalista, atendiendo prácticamente todas las áreas del banco en México. Y mi enfoque siempre ha sido el mismo: hacer mi trabajo con excelencia, dar lo mejor de mí, ser proactiva y buscar abrirme oportunidades. Y eso me valió escalar posiciones hasta mi último rol como subdirectora de recursos humanos, donde le reportaba directamente a la cabeza de recursos humanos. Y bueno, esta carrera en el banco se desarrolló a lo largo de 12 años. Y si bien yo había sido exitosa y había tenido reconocimiento, promociones, muchas oportunidades profesionales, también empezó en mí una cosquillita por potencializar más mi carrera, ¿no? Y yo me hacía la pregunta: ¿qué más hay afuera? ¿Cómo podría ser yo expuesta a otro tipo de retos? Y a lo mejor, ¿por qué no pensar que yo podía ser la cabeza de recursos humanos de una empresa? Y es ahí donde llega a mí la oportunidad por parte de una startup para liderar el equipo de recursos humanos para México y el Cono Sur. Este fue un proceso interesante y difícil para mí, porque significaba dejar atrás la comodidad y la seguridad de un grupo financiero muy sólido, muy estable, donde yo ya llevaba 12 años con oportunidades y con desarrollo de carrera, pero y ahora apostar por una empresa más chica, de un rubro que no conocía, pero apostando a un salto en mi carrera. Y es entonces donde, aún con miedo, aún con dudas o con incertidumbre, decidí dar ese salto. ¿Y qué creen? Esa experiencia no resultó todo lo que yo esperaba. Como buena startup, la empresa tuvo muchos cambios de dirección y de estrategia, reestructuras que fueron achicando el alcance de mi rol y que repercutieron en cómo yo me sentía trabajando en esa empresa. Cuando yo fui contratada, habían muchos planes de crecimiento, expansión a nuevos mercados, y a los pocos meses de yo llegar, más bien la operación se empezó a achicar, a contraer. Y recuerdo cuando me acerqué con mi entonces jefe en esa empresa para expresarle que yo no estaba contenta, que realmente el rol para lo que yo me había apuntado cuando me contrataron, pues no se estaba dando, ¿no? Y eso no me daba paz, no me sentía bien y pues prefería salir de la compañía. Y para mí, la verdad, este fue un momento monumental. Fue un momento decisivo, ¿no? Porque yo no había dejado 12 años de carrera en una empresa tan sólida para ahora resulta que solo estuve un año en otra empresa y me veía confrontada con el desempleo. Yo nunca había estado sin trabajar, ¿no? Y esto generó en mí mucha incertidumbre. Desde, ¿podré encontrar otro trabajo? ¿En cuánto tiempo voy a poder encontrar otro trabajo? ¿Qué pasa con lo económico si esa nueva oportunidad no llega tan pronto? Y preguntas también como, ¿qué fue lo que yo hice para que me fuera mal en este trabajo? ¿Y cómo me pude haber equivocado al tomar esta decisión? ¿No? Y es aquí donde comienza un proceso de introspección muy profundo para mí, ¿no? Porque decidí poner en primer lugar mi paz, tomando la decisión de salir de esta empresa, aun cuando yo no tenía empleo. Y decido entonces resignificar ese tiempo de desempleo para conectar e involucrarme más en las actividades de mis hijos. Cosa que yo no había podido hacer tanto como me hubiera gustado porque siempre tenía horarios de oficina pues tradicionales. Y también quería tomar esa oportunidad para hacer una pausa y meditar sobre lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Quién es Larisa si no es este título de Head de Recursos Humanos de determinada empresa, ¿no? ¿Quién es Larisa, quien siempre había sido exitosa en su carrera profesional y ahora estaba desempleada? ¿Qué me gusta hacer? ¿En qué soy buena? ¿Qué es lo que yo quiero para mi siguiente reto? ¿A qué tipo de empresa quiero unirme? ¿En qué tipo de cultura organizacional quiero desenvolver? Y qué aprendí de esta experiencia en la startup.
Y la verdad es que aprendí mucho, ¿no? Aprendí la importancia de arriesgarse, pero pues tomar riesgos a lo mejor dimensionando o analizándolos un poco más. Aprendí también cómo me gusta y cómo no me gusta trabajar, en qué tipo de ambiente y cultura yo me siento feliz y en cuál no. Y aprendí la importancia también del autocuidado, ya que durante este periodo decido también recurrir a la terapia psicológica como apoyo en esta transición y reflexionar sobre quién era yo. Y acá siempre me gusta hacer énfasis en esto, porque creo que nos enfocamos muchas veces en la salud física, ¿no? Nos duele la cabeza, tenemos algún malestar físico y para todos es obvio que necesitamos ayuda y buscamos a un médico. Pero cuando hablamos de temas de salud mental, no es tan obvio, ¿no? Y a veces podemos necesitar un detonante, como fue el mío, quedarme sin empleo, para tomar la decisión de hacernos cargo de nuestra historia personal. Y aquí les quiero compartir que después de yo pasar por procesos terapéuticos y desenvolviéndome en recursos humanos, soy firme creyente que a veces más que hablar de procesos de coaching en las empresas, primero los ejecutivos deberíamos de pasar por terapia, porque reflejamos en el entorno laboral lo que somos como persona, la historia que traemos al hombro. Y si no nos hacemos cargo de eso, es difícil cambiar algunos comportamientos, ¿no? Y bueno, en esta pausa y proceso de reflexión me buscaron varias empresas, ¿no? Muchas startups, fintechs, con ofertas, ¿no? Y atractivas, propuestas, pero yo navegaba entre el miedo de qué pasa si no tomo esta opción que me están poniendo concreta, que puedo tomarla hoy, pero no estoy tan convencida, pero qué pasa si digo que no y no llega una mejor, ¿no? Pero me propuse mantenerme firme en no conformarme, en seguir mi corazón y mi instinto para encontrar la propuesta de trabajo que realmente me llenara y permitiera realizarme como profesional. Y bueno, es aquí donde llega a mí Mastercard. Mastercard me busca en febrero del 2020 para un proceso de selección. Y debo decirles que desde la primera entrevista, cuando me buscó la reclutadora, la verdad es que me sentí emocionada. Sentí que algo conectaba. A medida fue avanzando el proceso y platicaba en las entrevistas con más miembros de la compañía, yo me sentía identificada, ¿no? Y aquí les quiero contar una anécdota. Yo estaba en paralelo a este proceso de reclutamiento con Mastercard, también con una fintech. Y la verdad es que la fintech iba avanzando mucho más rápido, ¿no? Y como les digo, esto fue a inicios del 2020 y bueno, ya sabemos que en marzo de ese año pues se desata la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces todas las empresas empiezan un proceso de revisar si van a contratar, si congelan, si van a hacer reestructura, etcétera, etcétera. Y Mastercard pone en pausa esta vacante en la que yo estaba participando. Y la fintech seguía con su proceso andando, ¿no? Y honestamente yo no estaba muy ilusionada con esta propuesta de la fintech, pero pues también, ¿no? Ya empezaba a pasar en los meses y tenía este miedo de si la declino y no se concreta algo, ¿no? Y esto entonces se alarga mi periodo de desempleo. Y yo de manera personal soy muy creyente de observar el entorno y percibir las señales que Dios, el universo o como ustedes quieran llamarle, de acuerdo a sus creencias, nos dan cada día. Entonces recuerdo que tenía esta última entrevista con la fintech y yo dije, necesito por favor una señal clara y fuerte para yo entender si esto es para mí o debo de esperar. Y para no hacerles largo el cuento, en esa entrevista, la persona con la que platiqué de la fintech, no sé por qué, pero me contó todo lo que no funcionaba en la empresa. Que las jornadas laborales eran muy largas, que les tocaba trabajar fines de semana, que había mucha rotación, es decir, todo lo que no funcionaba en la empresa. Y para mí, esa fue la señal fuerte y clara que yo había pedido de aquí no es, ¿no? Y bueno, para mi buena suerte, Mastercard descongeló la posición y ya me invitan a sumarme con ellos en mayo del 2020. Estábamos todavía en medio de la pandemia, yo empecé a trabajar con una oficina cerrada, trabajando 100% de forma remota y no empecé a conocer a mis compañeros de trabajo, sino como al año de haber empezado, ¿no? Hoy ya tengo 3 años y medio en esta empresa y me siento muy afortunada por poder compaginar mi pasión con mi trabajo, ¿no?
Y bueno, ahora, aquí creo que es relevante y para atar un poco de lo que les platicaba de mi historia, cómo conocer y reconocer nuestras pasiones. Cuando pensamos en la carrera, a qué nos queremos dedicar, sin duda hay muchos otros elementos, ¿no? Temas económicos, tipos de empresa, pero para mí lo que he descubierto a lo largo de este camino y con base en mis experiencias, la importancia de entender qué nos gusta, dónde nos sentimos bien y encontrar dónde conectar eso, ¿no? En mi caso he descubierto que me apasiona que desde mi trinchera de recursos humanos, habilitar al negocio, tener un impacto en cada uno de los colaboradores que están representados en mi empresa y que ellos a su vez representan un núcleo familiar. Y en Mastercard, mi motor diario es saber que por medio de mi trabajo estamos contribuyendo a que los medios de pago sean más accesibles, más seguros, que la población que no está bancarizada tenga acceso a productos financieros que les permitan tener una mejor calidad de vida. Y para mí también el impacto que tenemos en la sociedad, ¿no? Les puedo compartir, como les decía, como hondureña, ver, por ejemplo, que tenemos acuerdos entre Mastercard, la empresa donde yo trabajo, y el gobierno de mi país para promover la inclusión financiera, potenciar el sector agroalimentario por medio de la digitalización, tener la oportunidad de llevar conocimiento a niñas que aprendan más sobre ciencia y tecnología por medio de nuestro programa de Girls for Tech y que sepan que ellas también tienen una opción para desenvolverse en carreras STEM, ¿no? Y así muchos ejemplos más. Y en el plano personal, tener la oportunidad de trabajar con un esquema híbrido que me permite acomodar mejor mis horarios para atender las responsabilidades como profesional en la oficina, pero también las que tengo como mamá. Este verano, por ejemplo, que acaba de pasar, tuve la oportunidad de aprovechar un beneficio que tenemos como empleados en Mastercard, donde podemos trabajar hasta 4 semanas desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y decidimos aprovechar como familia ese beneficio y viajar a Honduras, pasar el periodo vacacional de mis hijos, yo trabajando de manera remota, y fue un tiempo invaluable, ¿no? Tiempo donde mis hijos pudieron conectar con su herencia hondureña, compartir con familia, con amigos, y sin duda, para mí personalmente, eso es verdaderamente priceless, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, me gustaría compartirles algunas reflexiones, ¿no? Uno, estar abierto a las posibilidades. En mi caso, yo estaba muy casada, había estudiado turismo y pensaba que mi carrera iba por ahí, pero llega a mi vida una oportunidad en recursos humanos. Aceptar los retos que surgían en mi trabajo, aun cuando yo no estaba segura si yo estaba capacitada para hacerlo, pero había quien confiaba en mí. Mantenernos con una mente abierta y entender que a veces el camino para obtener los resultados que queremos lograr no es solo lineal, ¿no? O no es un camino. También hacer todo con excelencia. Cuando yo trabajaba en la aerolínea, cuando inicié en recursos humanos sin saber de recursos humanos, algo yo tenía muy claro y era, quería construir mi marca personal y ser lo mejor que podía ser en todo lo que me encomendaba. Y muchas veces no se trata de un conocimiento profundo, sino de tener la disposición, la proactividad, el estar atento a oportunidades y tomarlas. Que entreguemos todo mejor de cómo llegó a nosotros. También otro tema importante es rodearnos de gente que nos sume, conformar nuestro propio Board of Directors. Aquí les digo, así como las empresas tienen su consejo administrativo, nosotros como personas también debemos de tenerlo, ¿no? Tener una red de apoyo es fundamental. Y aquí, por ejemplo, mi primer jefe en recursos humanos, quien hasta hoy es mi coach y mi mentor, con él puedo rebotar ideas, pedirle consejos, y otra persona fundamental en mi Board of Directors es mi esposo, ¿no? Yo no tendría el éxito ni estaría donde estoy en cuanto a mi carrera profesional sin contar con el apoyo indiscutible de mi esposo, donde ambos enfrentamos las responsabilidades del cuidado de los hijos y las responsabilidades de la casa de manera equitativa. Diferenciar el ser del hacer. Si bien el rol que yo tengo ahora, el puesto que tengo como vicepresidenta de Recursos Humanos de Mastercard,
Me habilita a tener experiencias como participar en este foro, por ejemplo, que agradezco infinitamente. Mi puesto como ejecutiva de recursos humanos no me define como persona, ¿no? Y nos pasa que cuando cometemos errores, cuando las cosas no salen bien, como que nos quedamos pensando un poco, ¿no? Nos quedamos desempleados, como me pasó a mí, y al perder un poco este título, o al parecer ya no somos tan exitosos, inmediatamente pensamos que eso se traduce en un fracaso como persona. Y nuestro puesto de trabajo es a lo que nos dedicamos, pero no es quién somos. Y por último, me gustaría compartirles que aún con miedo hay que atreverse. Yo lo hice cuando me asignaron al área de Global Mobility, cuando decidí tomar la oportunidad en México y dejar atrás la seguridad de vivir con mis papás, mi red de amigos, mudarme a un país desconocido, cuando decidí también dejar atrás una carrera de 12 años en una empresa donde había sido exitosa, pero aventurarme a una startup. Y aun cuando esa experiencia no fue todo lo que yo esperaba, ahora estoy convencida que si yo no hubiera tomado ese paso y hubiera pasado por esa experiencia, la oportunidad de Mastercard probablemente no hubiera llegado a mi vida, ¿no? Entonces, para mí es importante que nos acostumbremos a sentir miedo, porque eso es parte de ser valiente. Y personalmente, para mí, la respuesta es siempre sí hay que tomar el riesgo. Muchas gracias.